Shalom, shalom. Vamos a ir respondiendo a este mensaje que nos dejó Rubén en uno de los videos que publicamos recientemente. Dios lo bendiga, More. Pregunto yo, Rubén, ¿por qué pone Dios así? Ahí no dice Dios, dice de rayita os. A Dios, la palabra en español se la escribe Dios, sin más vueltas, sin faltarle ni una letra, sin agregarle puntillos, comas o nada. Se escribe Dios. ¿Por qué? Porque es un error escribir Dios así. Disculpe que se lo diga, seguramente usted se lo copió a alguien y ese alguien está equivocándose, por más que se presente con barba, cuerditas colgando de acá y hable chistosito, Dios se escribe Dios. ¿Por qué? Pues no es un nombre de Dios. Para diferenciar a Dios, el verdadero, el uno y único, de los falsos dioses, por lo general se pone Dios, el verdadero, con D mayúscula. No es necesario hacerle ningún otro cambio a la palabra. Gracias igual por la bendición. Espero que Dios me bendiga y también a usted. Luego sigue diciendo Rubén, la Torá puede llegar a ser idolatrada a través de una apreciación equivocada de esta por parte del no judío que busca conectarse con el creador. El creador va con minúsculas, él, y va sin tilde. Em, la Torá puede llegar a ser idolatrada a través de una apreciación equivocada de esta. Realmente no entiendo qué significa la palabra ser idolatrada. Me encantaría entenderlo, porque puede tener muchas connotaciones, muchos significados. No sé exactamente qué quiere decir usted, Rubén, con ser idolatrada y a través de una apreciación equivocada de esta. Lo que sí yo veo es mucha gente gentil que más preferentemente son o cristianos o partieron del cristianismo, que tienen una visión distorsionada, muy distorsionada, de lo que es la Torá, del Tanaj, la Biblia judía y que estén buscando a Dios o no, a el creador, él con minúscula y sin tilde, y creador sí con C mayúscula, para diferenciarlo de otros. em, sí, hay gente judía y no judía que tiene una distorsión en cuanto a la Torah. ¿Por qué? Porque no sé si la idolatran o no, como le dije, no sé qué es para ustedes esa palabra, pero sí muchos la consideran como un libro mágico, un libro que tiene poderes sobrenaturales, que es un libro universal, y todo eso son errores. Es un libro judío, de la cultura judía para los judíos, como la propia Torá se encarga de decir. Es un libro sagrado, sí, eso significa en contexto judío que es único, especial, diferente, proviene de Dios o conecta con Dios, pero eso no lo hace un objeto mágico ni adoración, quizás eso es lo que quiso usar por idolatría. No se reverencia la Torá de una forma especial, sí, se le tiene mucho respeto, se la valora, tanto el libro que está impreso y que contiene el texto, como a la Torá de su forma tradicional, escrita a mano, en un pergamino, etcétera. Pero eso no es idolatrarla, es tenerle mucho respeto por lo que representa, por su contenido, por lo que está significando, por su origen, etcétera. Pero no es adorar a la Torá, si por eso quiere decir usted idolatrar. Y como le dije, mucha gente que proviene de fuera del judaísmo o judíos que no tienen una base sólida, por más que tengan barba y cuerditas colgando de los costados y hablen chistosito, esa gente, muchos de ellos son muy ignorantes, saben dos o tres cosas y saben muy bien hablar en medios o convencer gente, o son muy simpáticos y alegres, pero las bases las tienen podridas y se dejan llevar por todo tipo de supersticiones, dogmas, doctrinas, incluso judíos. Así que hay que tener mucho cuidado lo que se hace con los libros de la cultura judía, como la Torá, que es un libro de la cultura judía, para la cultura judía. Y uno tiene que tenerle mucho respeto, pero no a adorar un libro. Y si es posible algo así como detectarlo, cuando uno detecta gente que tiene creencias distorsionadas a lo que la propia Torah dice, o que tiene una forma de vida muy sectaria, tóxica, para sí y para los demás, bueno, eso es una forma de detectar que lo que está haciendo con la Torah no es lo correcto. La Torah es un libro que hay que tener mucho respeto, leerlo, estudiarlo, los que corresponden que lo lean y lo estudien, llevarlo a la práctica, lo que corresponde que lo lleven a la práctica, pero de ahí a convertirlo en un santo para vestirlo o en una imagen para adorar, no, es todo lo contrario a lo que la Torá propia dice acerca de sí misma y del propio Dios. El propio Dios dice que no hagan de él un ídolo, entonces mucho menos de una obra de él. La Torá es como una herramienta guía para el judío, que tiene algunas funciones prácticas universales. No, no, no. La Torá no es una herramienta guía para el judío, la Torá es un manual de vida, no es una herramienta, es un manual de vida. Es la constitución del pueblo judío, no del Estado de Israel, sino del pueblo judío, de la nación judía, de la familia judía. La constitución básica no es un libro religioso, contiene, contiene cuestiones que son espirituales, evidentemente, y rituales y litúrgicas, pero no es un libro religioso, era el libro en el cual estaba basada la vida social de los reinos de Israel por muchos siglos. No era otra cosa más que la Torá lo que lo gobernaba, igual que no sé de qué país es usted, pero póngase, si vive en un país que tiene constitución,
La Torá es la Constitución, no es una herramienta guía, es el manual básico y en este caso es para la familia judía en donde esté, sea en Israel o en el mundo. Básicamente la Torá era para ser respetada por el pueblo judío en la tierra de Israel, esa era la idea. Pero luego cuando nos echaron de la tierra de Israel y no nos dejaban volver, entonces se convirtió también en la constitución fuera de la tierra de Israel, pero no para los que son ajenos, sino para los judíos. Y no tiene ninguna función práctica universal, nada, cero. Está hablando del principio al fin al pueblo judío. Hace una introducción, nos habla de la creación del mundo, de la creación de la humanidad, pero inmediatamente a los pocos capítulos ya está hablando, concentrado, enfocándose en el pueblo judío. Las otras naciones son cuestiones que están ahí, lindantes, pero no es en lo que se centra el libro, no es en la constitución de la humanidad, no tiene leyes para la humanidad. Las leyes para la humanidad se encargó Dios de dárselo a la humanidad, a Adán, el humano original, luego del diluvio, a Noaj y sus hijos, que son los continuadores. A Moshe se la dijo Dios de forma oral, no escrita, no está en la Torá. Se lo dijo esas 7 leyes que tienen las naciones para que los judíos tuviéramos recuerdo de eso y como faros en la oscuridad pudiéramos alumbrar con esos 7 mandamientos, que son propios de los gentiles a los gentiles. No enseñarles cosas judías a los gentiles que no tienen ningún sentido, no tienen función práctica universal. Las cosas que son prácticas, la gente las tiene que conocer por sí mismas. Por ejemplo, si ahí dice no robar, una función práctica es también cuidar la propiedad de otro. No es uno de los mandamientos para los gentiles. No robar es para los gentiles, no robar está en la Torah también para los judíos. Cuidarlo de otro cuando se le pierde y devolvérselo es uno de los mandamientos para los judíos, pero no para los gentiles, pero es una función práctica que no se precisa la Torá para eso. Cualquier persona dice, pero si yo me estoy quedando con esto que alguien perdió y puedo identificar de quién es, me lo estoy robando. O sea, por eso uno de los 7 mandamientos de las naciones dice crear tribunales de justicia, que ellos se van a encargar de ser el poder legislativo y el poder judicial para que tengan leyes, y ahí están las funciones prácticas universales, no en la Torá, en lo que las propias sociedades hacen a través de los 7 mandamientos que recibieron y por eso hacen sus legislativos y judiciales. Esa es la forma de que la humanidad se maneje de una manera espiritual. Y que dice usted que son compatibles para toda la humanidad. Sí, obviamente, respetar a los padres, honrarlos, es compatible con toda la humanidad, pero no porque lo dice la Torá, es porque la humanidad se encarga de darse cuenta de eso. La Torá lo dice, ok, qué lindo, pero no es parte de la constitución de los humanos la Torá. Si la constitución de Estados Unidos dice que hay que ir a votar, no quiere decir que yo en mi país tenga que ir a votar porque lo dice la constitución de Estados Unidos, lo dice la constitución de mi país. Y si en su país donde usted vive no es obligatorio ir a votar, bueno, puede decir, ah, pero en Estados Unidos no sé si es obligatorio. En Uruguay sí. Ah, pero en Estados Unidos es obligatorio, en Uruguay es. En mi país no lo es, pero yo me siento obligado a ir. Bueno, no, no es por eso que tienen que ir obligado a votar. Si su país, la constitución o las leyes de elecciones no lo obligan a ir a votar, usted no tiene que sentirse obligado porque en Estados Unidos, que no sé si la ley es así, o en Uruguay, que sí es así, lo obligan a ir. Usted tiene que decir, es mi obligación moral ir a votar. ¿Cómo voy a dejar que pase esta oportunidad de elegir a mi representante? ¿Cómo me voy a quejar después si no los elijo? ¿Cómo voy a permitir que esos pésimos representantes de gente negativa estén en el poder? Entonces es una obligación suya, no porque está en la Torah, es una obligación suya, de su sociedad y de su ética, de su forma espiritual de ver la vida. Así que no es porque esté en la Torah usted lo tiene que hacer, sino porque es ético y es moral y corresponde. Y moral siempre y cuando no contradiga los 7 mandamientos, porque la moral es la forma de vida que la sociedad acepta para sí misma. Eso es lo moral. Si en su sociedad es correcto comerse entre las personas, eso es moral. Si en su sociedad es correcto discriminar a alguien, eso es lo moral. No es lo ético, no es lo que Dios quiere. Pero no lo va a encontrar en la Torá, la ética que usted precisa, la va a encontrar en el estudio espiritual. Obviamente puede conseguir la guía de maestros expertos en judaísmo que conozcan de Torah, pero especialmente y fundamentalmente que conozcan de lo que es el noajismo. ¿Para qué? Para no enseñarles cosas que no le corresponden. Porque he visto un montón de maestros judíos que saben de Torah, que son maestros de verdad, pero del noajismo no tienen noción. Quizás saben las 7 leyes y saben lo que dice Maimónides de las 7 leyes y alguna cosa más, pero no tienen noción de lo que es la vida de los gentiles. ¿Por qué? O porque no viven con gentiles, viven en Israel, por ejemplo, y no se rodean de gentiles, no se codean con ellos, no conversan con ellos, o no tienen el conocimiento de lo que significa ser gentil en realidad. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron en contacto, no estudiaron en las mismas universidades, no trabajaron con ellos, etcétera. Entonces, no todos los maestros judíos, incluso los que saben de Torah, le pueden enseñar correctamente el camino noájida. Tiene que ser una persona que conozca judaísmo, noajismo, y pueda aplicar correctamente ambas cosas con respeto, sí, a ambas identidades.
porque siempre lo fundamental es respetar. ¿Cómo voy a no respetar al prójimo o a mí mismo? Y entonces, si ya no estoy respetando esa identidad, no puedo ser el maestro. Entonces sigue diciendo Rubén, esas funciones específicas universales, ¿dónde se pueden encontrar agrupadas? Las funciones, supongo que querrá decir mandamientos, específicas universales, las encuentra en su patrimonio cultural, ahí debiera estar, porque Dios se la dio a Adán, Dios se la dio a Noé, y bueno, es parte de la humanidad. Esas son las funciones específicas universales. Eso es lo que Dios le dijo a la humanidad. Ustedes no roben, no asesinen, no tengan sexo con alguien que no sea su esposa o esposo, perdón, alguien que sea el esposo o la esposa de otra persona, no tengan sexo con esa persona. Eh, no coman parte de un animal con vida, no maldigan a Dios, al verdadero, no adoren dioses falsos, y tengan corte de justicia. Eso dijo Dios. Esas son las funciones específicas que tienen que conocer. ¿Dónde están agrupadas? Debiera estar agrupadas en su cultura. Ah, pero su cultura no tiene el recuerdo de esos 7 mandamientos. ¡Qué pena! No es culpa de los judíos. Los judíos tenemos 613 mandamientos y los tenemos codificados y estudiados y aplicados y comprobados y discutidos. ¿Por qué su nación, su cultura, su familia no conoce los 7 mandamientos? ¿Por qué tienen que ser los judíos los que se encarguen? Bueno, somos los faros de las naciones, así nos puso Dios ese trabajo, por eso estoy recordando cuáles son sus 7 mandamientos si su familia no se lo enseñó. Y eso es lo que debe conocer la humanidad como una guía general, los 7 mandamientos. Algún sabio moderno, no rabino, el doctor Lichtenstein, basado en estudios que él hizo, publicó 66 de los mandamientos de la Torá agrupados de acuerdo a los 7 mandamientos de los gentiles que pueden ser útiles, que conozcan los gentiles y si quieren cumplirlos, que los cumplan. Se encuentra, lo puede buscar como 66 reglamentos para las naciones o algo así en serjudío.com, búsquelo. Pero eso no es obligatorio, esos 66 reglamentos, que no mandamientos, porque mandamientos son 7 para los gentiles, esos 66 reglamentos, sería bueno que los conozcan, que los cumplan, yo qué sé, pero no son obligatorios. Uno de esos reglamentos que decidió el doctor Lichtenstein es que el gentil debiera orar. ¿Eso quiere decir que está obligado a orar? No. ¿Está obligado a conocer el rezo de los judíos? Menos. ¿Debe rezar 3 veces al día como es la tradición judía? Menos que menos. ¿Puede rezar arrodillándose y pidiéndole cosas a Alá, a Jesús o a Buda? No. Pero ¿cómo lo conoce eso? Bueno, conociendo sus 7 mandamientos. 7, no son tantos, acuérdeselos, anótelos, y que sus hijos y nietos los conozcan, los respeten, los cumplan, y no se confundan con nuevas religiones como no a judaísmo, gente que es no ágida pero vive como si fueran judíos, o lo que creen que son judíos, ni busque que los rabinos le dicten su vida, ni haga de la Torá su constitución, a no ser que se convierta a judío. Conviértase a judío, convierta a su familia con usted, y ahí sí la Torá va a pasar a ser la constitución de su vida. Pero mientras tanto, no busquen en la Torá lo que no le corresponde buscar en la Torá. Ah, ¿eso quiere decir que la Torá es mala? No, pero no le corresponde. Yo no voy a buscar en la Constitución de Bolivia cuáles son las leyes de mi país. Quizás son compatibles muchas, porque le copiaron las de Estados Unidos o vaya a ser de dónde, pero no es lo mismo. Entonces, dedíquese a conocer sus propias leyes, a estudiarlas, a profundizar en ellas. No precisa rabinos para ello, no precisa preguntar en internet a nadie, no precisa mucho menos buscar sitios web, que son muchísimos. Amargan la vida esos sitios web porque no le dan la verdad, sino que lo llenan de fantasías, supersticiones, liturgias que no le corresponden, lo hacen disfrazar de lo que algunos creen que es algo judío y termina viviendo una vida de falsedad. Entonces, como su pregunta es totalmente original, honesta, sincera y está buscando un camino de bendición, el camino de bendición es este, no escribir Dios faltándole letras, no buscando en la Torá lo que no le corresponde, no buscando que algún sabio supuesto judío o judío supuesto sabio le enseñe su camino, sino encontrando el camino de la verdad en lo que Dios le enseña. De mi parte, les deseo a todos ustedes, shalom y bendiciones.